Para predimensionar vigas, aquí pues otra referencia que ustedes pueden llegar a utilizar, que está un poco en función de qué tipo de estructura vayan a utilizar. Ln es la luz libre entre caras internas de columnas. ¿Sí? Si el uso es para vivienda u oficina, pues la luz libre dividido 11 les va a dar un buen resultado. Estacionamientos o comercios. Notarán ustedes que el denominador acá baja un poquito para generar un peralte más grande. Ya cuando empezamos a hablar de cuestiones que son un poco más pesadas, un depósito o algo para almacenar, nuevamente le bajamos un poquito al denominador y esto me produce buenos valores. ¿Sí? Así como también si es una azotea o una terraza, ¿sí? Terraza. Aumento un poquito mi denominador, me disminuye un poco el peralte. En cambio, si lo que voy a hacer acá, vean ustedes, acá hay algunas referencias, ¿sí? Está, digamos, trabajado con los diferentes valores. Si es que fuese oficina, pues la longitud de 5,95 dividido los 11 me da 0,54. Si es comercio, la misma longitud me da 0,60. Si es depósito, me da 0,66. Si es una losa o terraza, losa final o terraza es dividida 12. Acá tienen ustedes una buena referencia al peralte y pues que normalmente con los peraltes lo que hacemos es pues sacarle la mitad, se divide en dos y ya obtenemos los anchos, ¿sí? Entonces acá van teniendo ustedes una idea acerca de con algunos ejemplos que pues como les digo estos se los voy a trasladar, solo necesito que ubiquen bien qué fórmula o qué ecuación corresponde a cada cosa, ¿no? Em, Aquí hay una cuestión acerca de peraltes mínimos, esto se los voy a omitir, ahorita digamos que todavía no corresponde, pero, o bueno, tal vez lo que no corresponde sería este caso. Pero si por ejemplo ustedes cuando nos enseñan a peraltar vigas o a definir el peralte de la viga, casi siempre es en escenarios ideales. Pero cuando nosotros tenemos una viga para un balcón, por ejemplo, ahí ya nos cambian un poco el juego. ¿Cómo puedo yo calcular esas? Pues ese balcón o gracias, sí, o ese pasillo, perdón, cabalmente es un eso. ¿Sí? Entonces ahí mi denominador se vuelve 8. Cuando les hablan a ustedes de ambos extremos continuos, quiere decir de que si yo tengo una viga que nace en esta pared donde está la pizarra y llega hacia la queda opuesta, a la par tienen otra vez un sistema de vigas o más losa y demás. ¿Sí? En cambio, la viga que viene de la puerta hacia donde yo me encuentro, al lado izquierdo ya no tiene más vigas. A eso es a lo que se le denomina entonces una viga que está simplemente apoyada, que solo tiene dos apoyos, o tiene un apoyo continuo, pero está finalizando en un punto. Entonces esto quiere decir de que ustedes las vigas que tengan en los ejes del borde pueden hacerlos un poco menos peraltados. En cambio, vigas que vienen en este sentido, en el sentido de las filas de los escritorios, como a la par van a haber otras vigas que las amarran, normalmente son un poco menos restrictivas. Quiere decir de que ambos extremos son continuos y la luz, digamos que si de aquí para aquel lado hubiese 6 metros, no sé, estoy poniendo un valor, pues 6 lo dividen en 21 y les da a ustedes el peralte. ¿Sí? Bueno, eso es para las vigas. Para columnas, yo sé que habíamos hablado ya de un rango de altura, ¿sí? Vigas y amarre. Vigas de amarres es diferente. Ahorita por proyecto puedo utilizar el mismo peralte de las otras, pero si fuese algo real, normalmente tiene que ver con el suelo. ¿Vigas de amarre se refiere a las de la cimentación? Sí. Sí. Normalmente, si esto se sale, digamos, un gran paréntesis, por para las competencias. Si ustedes tienen, por ejemplo, una zapata que está en colindancia, por ejemplo, puede ser. De hecho, creo que tengo un ejemplo claro. Justamente hoy. Vamos a ver. Si no estoy mal.
hoy justamente me enviaban un detalle de una viga de amarre. Vamos a ver. Por ejemplo, así como esta viga de amarre, miren pues. Este es un complejo industrial. El detalle que teníamos acá, en base a estudios de suelos y diseño de cimentación, era una profundidad de 2.70. Es bastante profundo. Va. Pero por ejemplo, si yo voy a tener vigas de amarre, primero, si es porque yo tengo o mucha luz o variación en mi zapata, casi siempre yo las coloco al nivel inferior. Digamos que acá, más o menos esquemáticamente, más o menos, digamos que entre dos zapatas, yo lo que voy a hacer es tratar de amarrar mi viga y casi siempre, para no dejar este espacio, el peralte de la viga es normalmente el peralte del zapato más alrededor de 5 a 10 centímetros, para que mis varillas no vayan a congestionarse con las del zapato. Porque a las dos les tengo que quitar recubrimiento, van a quedar ocultas. Pero si es por otro tema un poco más estructural, como por ejemplo, acá tenemos una zapata que quedó en un borde que posteriormente hubo que hacerle un ajuste debido a que acá abajo incluyeron una calle interna para un tema de logística ahí y habían empezado con la bodega. Entonces, esta zapata quedó literalmente a 1,65 de la orilla, del relleno. Entonces acá la propuesta fue utilizar una viga de amarre, pero no tanto por un tema de suelo, sino por un tema de evitar que... Bueno, aquí les soy sincero, lo que hice fue tratar de reducir un poco el momento que se generaba acá en la punta. Entonces generó un momento bastante robusto. No está a nivel de zapatos como nosotros, sino estaba... se había dejado originalmente acá, a nivel de pedestal, porque estos se estructuran tal. Pero luego por un tema de ducto, piso y otras cuestiones, hubo que rebajarlo 32 centímetros. Esto es una medida de muy extra. Entonces, así como esta, soy bien honesto. Aquí pues, el cálculo me tiró más o menos 50 de peralte, 5 centímetros de recubrimiento, y ahí sí seguí una relación de 2 de alto por la medida de la base. Me cumplió sin problema. Pero fue esos 50 centímetros, si se da cuenta y le saca a usted una relación con 6,82, no sigue ninguna de las relaciones que teníamos antes, ¿verdad? Digamos que 682 centímetros sobre 50, sí, a 13, y cuando las que estamos hablando van acá en 16, 18, 21. Tal vez la que podría utilizar es un promedio entre la del voladizo y de la cueva, más o menos. 8, 16, 24, 12, sí, más o menos. Aprox. Pero esa sí depende mucho del suelo. Bueno, em, Sería como una relación de cruz partiendo 14 más o menos. aproximadamente. Más o menos, ¿no? Aproximadamente. A 13.25 creo que me dio, o algo así. 13.64, perdón. Sí, entonces depende un poco, ¿verdad? De las características. Bueno, ahora les decía que con columnas, yo sé que habíamos visto un rango, un intervalo de porcentaje en base a la altura completa, pero acá les traigo otro par de ejemplos, pero que están en relación a la carga. Entonces, nuevamente, esto es para que a ustedes les quede. Pueden utilizar cuando así corresponda. Porque a estas alturas, digamos que para generar un redimensionamiento, aquí se nos solicita un peso tributario. Entonces, o ya sea bien que lo haga con la forma anteriormente aprendida, con el intervalo de porcentajes, y esa créanme que es una forma de predimensionar bastante rápida, pero una un poco más elaborada es esta, donde ustedes integran el peso que le está eh, generando la losa, ¿sí? Eso nos puede servir. Acá les dejo la ecuación y se las explico así rapidito, donde básicamente hay un peso que es el que se produjo en la integración, digamos. Si vemos acá en planta, imaginemos que estamos diseñando esta C1. Pues a esta normalmente le va a tributar, si fueran losas en dos sentidos, un cuarto de esta, un cuarto de esta, un cuarto de esta, un cuarto de esta. Y digamos que si miden lo mismo, pues un área tributaria completa.
Digamos que después de haber hecho la suma de cada área tributaria aportaba 250. No, aquí es peso tributario, perdón. Más o menos revisando que son muros, que es cierto tipo de piso, etcétera, etcétera, llegamos a 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. El área tributaria siendo de 31.8, medidas ahí un poco al azar, con un número de niveles de 9 y las alturas libres de entrepisos de 2.43. Aquí hay un tema de ductilidad, que esto digamos que no nos compete mucho todavía verlo. Eh, Esto está relacionado con el sistema E1 que ustedes saben en el Cube, si es de baja, mediana o alta ductilidad. Pero eso digamos que va a ser problema del diseñador estructural. Este estándar de punto .30 garantiza una ductilidad intermedia. No es la mayor, pero tampoco es baja. Así que como un valor estándar lo pueden utilizar. Entonces sabemos que ante una carga distribuida de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado por un área tributaria por una cantidad de niveles, me va a demandar en el primer nivel un peso total que equivale a 315 toneladas. Por un factor de seguridad, justamente acá, cabalmente encontramos el tema de las ductilidades. Aquí lo van a tener ustedes dependiendo del tipo de niveles que tengan, ¿sí? Pero especialmente acá, para columnas interiores, notarán ustedes que se le está aumentando un 10%. Esto tiene que ver con factores de seguridad ya de diseño. Entonces se multiplica a 1.1 y nos genera una carga completa. Y con esta carga lo que hacemos es dividir sobre la ductilidad por la resistencia y nos genera un área en centímetros cuadrados de la columna que debería usar. Si yo la quiero hacer cuadrada, literalmente a ese número le saco una raíz cuadrada. ¿Okay? Puede ser un ejemplo. 3600 centímetros, cabalmente, pues es, si yo utilizo 60 centímetros por 60, más o menos me da esa medida. O si no, vamos a ver, por ejemplo, BD. Si yo quisiera utilizarlo así con mi calculadora y decir, bueno, pues voy a sacar la raíz cuadrada de B por D. Yo obtengo que más o menos debería ser una columna de 61 por 61, o me puedo ir al siguiente, 65 por 65, o alguna medida pues que ya esté arriba de eso, ¿verdad? Eso es para columnas. Para muros, acá en muros es un poco más complejo. Si se dan cuenta, vamos subiendo la complejidad literal, porque básicamente aquí necesitamos algo que es la fuerza cortante. Precisamente porque no hay otra forma de predimensionar los muros, es que preferí enseñárselos y explicárselos como lo vimos en la clase pasada, antepasada. Pero, si ustedes quisieran hacerlo fino, hay que sacar algo que se llaman, bueno, son las fuerzas sísmicas estáticas equivalentes, que es un poco más complejo. Igual yo se los voy a dejar acá, ¿sí? Aquí aparece un pequeño cálculo, donde al final lo que tienen que hacer o lo que le tienen que pedir a su estructural es el cortante basal. Esta es la fuerza que un sismo, digamos, le va a aportar al edificio. Ustedes van a tener una longitud efectiva del muro definida. Y aquí aparece también el refuerzo de la electromalla o de la composición de las varillas. Si esa fuerza cortante yo la divido sobre una ecuación, esto lo da ACI, pero básicamente el punto 85 es el valor de beta 1, que es un poco ahí el tema de la resistencia a concretos normales. Este punto 53 es una constante, el F'C es en este caso 280 centímetros. BW es el ancho del muro. A esto le sumo el área de las varillas, que es esta. La multiplico por el esfuerzo a afluencia del acero. Si es 1 grado 40, pues dijimos que es 2810. Y la longitud del muro la divido sobre una separación de las varillas. Aquí, como les digo, nuevamente aparece cada uno de estos valores. Ustedes sustituyen cada una de estas variables y les devuelve un valor.
Entonces, acá pues ya nos va a generar un valor de LM, que es básicamente la longitud del muro. Y esto lo que hace es tratar de encontrar con las medidas o con las características del concreto, de las varillas espaciadas a esa distancia, con ese ancho, con esa resistencia de los materiales. Para ese nivel yo necesito un muro de como mínimo 1,70 m. ¿Okay? Entonces ahí uno puede decidir, bueno, si yo he dejado un muro de 2 metros en mi planta, a lo mejor puedo hacer más grandes mis puertas porque solo necesito 1,70 m, o sea, no necesito tanto muro. Además de que sería, mientras menos muro sea, menos muro fundido sea, es una reducción de costo considerable. Eso es para muros muy cortos. Exacto. Esto sin tomar en cuenta que tienen aberturas, ¿verdad? O sea, van continuas las medidas. Espesores mínimos de muros, esto está en la tabla 11.3.1 de ACI 318. Aquí se los coloqué. Es cierto que les había dado un nivel de predimensionamiento, pero no tiene que ser inferior a esta tabla. Menos de eso no. Notarán ustedes que casi todos parten de 10 centímetros, a menos de que sea para sótanos que parte de 19. El que habíamos manejado nosotros era de 35, si no estoy mal. Que créanme, es más o menos el que resulta. Si uno se va con el mínimo, el problema está en que les va a pedir una LM o una longitud de muro muy grande. Entonces, por lo menos a nivel de parqueos, eso ya obstaculiza bastante. ¿Verdad? ¿Preguntas? La fórmula H sería la altura total o parcial de... Sí, de libre. Entre. Bueno, es la altura. Ah, no, está atrás de esta cuestión. Es la altura entre la parte baja de la viga y la parte superior de la losa. Altura de losa. Esa la dividen en 25 y eso les da la media. Pero nuevamente, siempre hay que identificar qué parte del muro están ubicando ustedes. Básicamente, esos son lo relacionado a predimensionamiento. Como les digo, esta hoja completa, tal cual está acá, incluso con lo que hemos agregado el día de hoy, que son las tablas, se las voy a compartir para que la puedan ir